Efesios capítulo 5, versículos 15 al 21, mis hermanos. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo despacito, mis hermanos, digerir todo lo que Dios nos está diciendo. Versículo 15. Mirad, pues, cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias a Dios siempre, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Tome su lugar, mis hermanos. Autor de esta carta, yo creo que ya lo sabemos todos, es el apóstol Pablo, a la iglesia de Éfeso. Si usted recuerda vagamente lo que hemos visto en Hechos, Éfeso se encontraba la iglesia se encontraba en Éfeso, obviamente, y era de las ciudades más idólatras, con más pecado, templo conocido por su templo a la diosa Diana, un gran templo admirado por la ciencia como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Estamos hablando de una ciudad populante, de una ciudad llena de pecado. Y en esa ciudad estaba la iglesia de Éfeso. Pablo, en el contexto de los textos que vamos a ver hoy, desde el capítulo 4, versículo 17, Pablo se está enfocando en una sola cosa. Dios quiere que nos enfoquemos en una sola cosa. Somos diferentes. El cristiano es diferente. Dice Pablo desde el 4:17 en adelante: ya no os comportéis como los gentiles, no como necios. Ahorita lo vamos a seguir viendo. Ya son diferentes. Ya han sido nacidos de nuevo, si es que Dios llegó a sus corazones. Ese es el enfoque de Pablo, recordarnos que somos diferentes. Y en consecuencia a eso, entonces Pablo, en estos versículos que leímos, se puede dividir de 3 maneras. Número 1, Pablo da la exhortación. Número 2, cómo cumplir esa exhortación. Y número 3, o cómo obedecerla. Y número 3, los resultados de ser obedientes a esas exhortaciones. Y es lo que quiero que veamos el día de hoy, mis hermanos. Versículo 15. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Mirad, pues, cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios. Dice, mirad pues cómo andéis. Ya la palabra andéis, mis hermanos, ¿qué indica? Un constante movimiento. La vida cristiana, mis hermanos, es un constante crecimiento. Es y tiene que ser un constante crecimiento. No me puede decir que usted es el mismo cristiano de hace 10, de hace 5, de hace 1 año, porque entonces cuestione su vida. Dice Pablo, mirad cómo andéis, cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, si estamos peleando la batalla, si estamos corriendo la carrera. Mirad tu andar, dice Pablo. Cristo, no se olvide que es la palabra de Dios. Mira cómo andas. Inclusive si no eres cristiano, yo te invito en esta mañana, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cuál es tu meta? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cómo caminas? ¿Qué te guía? Dice Pablo, mirad cómo andéis. Y luego fíjese lo que dice enseguida. Avisadamente. O sea, pongan, y nos está diciendo a nosotros como cristianos, pongan mucha atención, tengan mucho cuidado, examinen con detenimiento cómo están viviendo su vida cristiana. Eso es lo que está diciendo Pablo. Avisadamente, otras versiones dice con gran diligencia, con gran cuidado, cómo estamos viviendo. Todos nosotros. Porque un día vamos a estar delante de Dios, delante de Cristo, uno a uno, sin importar si sabe leer o escribir, sin importar su nivel socioeconómico, sin importar nada. Usted, uno a uno con Cristo.
y le va a rendir cuentas. Y dice, mirad cómo andéis avisadamente, con mucho cuidado, examinen cómo andan, no anden como necios. El cristiano puede andar como un necio, y ahorita vamos a ver qué es eso de andar como un necio, sino como sabios. No se lo olvide, se lo está diciendo a cristianos. No como necios. Primero debemos entender, mis hermanos, que todo el ser humano nace necio. Usted y yo nacimos necios. La necedad, dice Proverbios 22:15, está ligada en el corazón del muchacho. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Todos nosotros nacemos necios, renuentes. Todo hombre, Jeremías 51:17, es necio. Todo hombre es necio. Ahora, sabiendo que todos nacemos necios y todo aquel que está lejos de Cristo es un necio, ¿qué es eso de ser necio? ¿Cuáles son las características de un necio? Número 1, el necio, y fíjese muy bien, voy a decir las características, y Pablo se lo está diciendo a cristianos. Un necio es aquel que vive como si Dios no existiera. Un necio es aquel que vive su vida sin tener temor de que va a llegar el día que le va a rendir cuentas a Dios. Que vive su vida como a Él le place, como a Él se lo imagina, poniendo las reglas que Él quiere, haciéndose Dios a su propia concupiscencia, a su propio pecado, a su propia maldad. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado personas, yo pienso que Dios es así, o yo pienso que cada quien debe tener y formarse su Dios y formar su propia y personal relación con Dios? No. Hay una sola manera de relacionarte con Dios. Nomás una. Nomás hay un sistema en que puedes reconciliarte con Dios. Nomás uno. Hermanos cristianos, nacidos de nuevos, hay nomás una manera de vivir la vida cristiana. No más. No hay más. Es aquel, entonces, el necio que vive como si Dios no existiera. Y le recuerdo, se lo está hablando a cristianos. ¿Quiere decir qué? Que hay cristianos que viven como si Dios no existiera. Qué triste. Un necio es aquel que lo niega. La humanidad es necia, porque ante toda la evidencia que hay de Dios en la creación, el ser humano sigue diciendo, no existe, lo niega, ¿sí? ¿Qué es esa toda evidencia a la que me estoy refiriendo? La creación misma. Cómo Dios hizo todo. La ciencia lo trata de explicar con el Big Bang y sus teorías de la creación, pero nos podemos ir causa-efecto, ya lo sabemos, y llegamos a una única causa que debe haber causado todo esto. Y eso siguen sin tener explicación. ¿Por qué? Porque lo hizo Dios. Dios dijo en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, se acabó. Por la palabra de Dios fue que fue hecho todo. Pero el ser humano, dice Romanos, habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias, se embarnecieron en sus propios caminos, diciéndose ser sabios. ¿Qué dice? Se hicieron necios, porque la sabiduría del mundo es necedad para Dios. Recuerde esto, no quiere decir que no vamos a estudiar, yo soy ingeniero, pero ante todo ver las leyes de la ingeniería y la física y la ciencia, digo, gloria a Dios, eres grande, Señor, por lo que has hecho y lo que has creado. Esa es la diferencia. Salmo 14:1. Salmo 14:1 es un respaldo bíblico a lo que estoy diciendo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es un necio. Primera característica, vive como si Dios no existiera, como si no fuera a rendir cuentas a nadie. Número 2, un necio es aquel que se preocupa por el aquí y el ahora únicamente. No piensan en la muerte, no piensan en lo que sigue después de la muerte, ignoran que hay una eternidad. Este tiempo que vivimos aquí, 70, 50 años, 20, es un tiempo temporal y es un granito de arena en la playa de la eternidad. Por decirlo de alguna manera, porque no nos cabe entender la eternidad. Y Cristo nos refiere a una parábola, ahí en Lucas, de un hombre rico. ¿Qué pasa con este hombre rico? Amontonó, llenó su granero, tenía tanto que ya ni le cabía. ¿Y qué dijo? Me voy a construir
otro granero y lo voy a llenar. Y estaré a gusto y dirá mi alma, huélgate, come, bebe, tengo toda la economía. Estoy a gusto. ¿Y qué dice Jesús? Lucas 12, 16 al 20. Perdón, Lucas 12 del 20 al 21. Lucas 12, 20 y 21. Y díjole Dios, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y lo que has prevenido, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico en Dios. ¿De qué sirve acumular riquezas aquí? Eres necio, porque ¿qué va a pasar con todo lo que acumules, con todas las casas, con todo el dinero, con todos tus estudios, si el día de hoy vinieran a pedir tu alma? No estoy diciendo que no la busquemos. Yo busco mejor economía, mejor casa, mejor carro, pero ese no es mi afán. Necio aquel que piensa nomás temporalmente. Y le vuelvo a repetir, se lo está diciendo a cristianos. Cristianos que piensan nomás en el aquí y ahora y no están viviendo una vida para la eternidad. Y ese es tema para otra predicación. No están viviendo para la eternidad. No están sembrando nada para la eternidad. Aquí todo lo que haga aquí se va a quedar. Y aquí se va a quemar y aquí se va a quedar. Un necio es aquel que se enfoca solamente en hacer riquezas temporales, pero se olvida de Dios. Lo más importante, número 3, Mateo 7:24. Mateo 7:24 al 27. ¿Qué es un necio? Un necio. Mateo 7:24 al 27. En el contexto, Jesús acaba de terminar ¿qué? De predicar el sermón del monte. Ese gran sermón que empieza más o menos en Mateo capítulo 5, o si no es que antes, con las bienaventuranzas. Amén. Y todo lo que dice Jesús en su sermón del monte, gran sermón del monte. ¿Y cómo termina Jesús? Con estas palabras. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente o sabio que edificó su casa sobre la peña, versículo siguiente, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundado sobre la peña, sobre la roca. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, cualquiera que oye y no lo hace, le compararé a un hombre insensato o necio, que edificó su casa sobre la arena, descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Un necio es aquel que oye y no hace. Oye y no hace. Jesús no predicó este sermón para que le aplaudieran, para que le dijeran, qué buen mensaje, hermano, qué bárbaro, hermano, excelente mensaje. Jesús le dijo, hey, necio eres si oyes y tanto alabas, pero no haces. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener al mejor predicador en este púlpito si nuestro corazón es necio? ¿De qué sirve si no lo vamos a hacer? ¿De qué sirve oír y llenarte de conocimiento uno tras otro y saberte la Biblia de memoria si no lo vas a hacer? ¿De qué sirve? Aún si estuviera Cristo mismo aquí literalmente y predicara muchísimo mejor que cualquier otro ser humano, ¿de qué sirve si tu corazón es necio? ¿De qué sirve? Se lo está diciendo a cristianos, porque hay cristianos que oyen y no hacen. Oyen y no hacen. Por eso viven su vida como la viven. ¿De qué sirve que aplaudamos un sermón si no lo vivimos? ¿De qué sirve? Dice Pablo entonces, no vivan como necios, con todas esas características que ya dije. No vivan como necios, más como sabios. ¿Quién es el sabio? Aquel que oye y hace.
aquel que oye y hace. De nada sirve que diga qué bonito mensaje, me gustó mucho, si no lo pone en práctica, si no lo pone en obra. De nada sirve ayunar, de nada sirve orar, de nada sirve leer la Biblia, si no atiende con su vida a lo que está leyendo y a lo que Cristo está diciendo. ¿Sabe por qué muchas veces oyen y no hacen? Porque me están viendo a mí. Por eso. Porque están viendo al ser humano que está predicando. Se les olvida. Y estoy ansioso por dar ese estudio que primeramente vamos a comenzar. Que esto es palabra de Dios. Palabra de Dios. Cristo no dice, el que alabe mis palabras es sabio. No. ¿Quién las hace? Si me amáis, obedeced mis mandamientos. ¿Cuáles son las características de un hombre sabio? Aparte de que lo que oye lo hace. Bueno, lo más básico, hay temor de Dios en él. Un hombre sabio tiene temor de Dios en él. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Esa es la verdadera sabiduría, tener temor de Dios. No es la sabiduría conforme al mundo, ni cómo hacerte más rico, ni cómo tener una mejor familia y tus hijos mejor. No. La sabiduría es temor de Dios. Ahora, ¿qué es eso de temor de Dios? Que lo podemos decir y no sabemos ni siquiera de qué estamos hablando. Fíjese muy bien. El temor de Dios es el reconocimiento reverente de que Dios está ahí y de que Él merece ser adorado, servido, llamado con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. El hombre sabio es aquel que teme a Dios y actúa en consecuencia. Reconozco que existe un Dios al cual le debo servir, adorar y amarle con todas mis fuerzas. Eso es tener temor de Dios. Vivir una vida conforme a este Dios de la Biblia, el único verdadero. Eso es tener temor de Dios. Si usted tiene temor de Dios, mis hermanos, Dios lo va a guiar a hacer bien todo lo demás. Todo lo demás. Quiero que vea algo. Los dos, el hombre sabio y el hombre necio, en la parábola de Jesús, los dos recibieron la misma tempestad. ¿Se dan cuenta de eso? Los dos hombres que construyeron su casa, uno oyendo y no haciendo, y el otro oyendo y haciendo la palabra de Dios, vino sobre los dos la misma tempestad, la misma. Una se cayó y no resistió, y la otra fuerte. ¿Por quién la construyó? No, por la roca en la que estaba fundada. Por la roca en la que estaba fundada. ¿Qué es lo que pasa? Por eso vemos tanto cristiano mediocre. No hay otra palabra, discúlpeme. Mediocre. Por eso hay matrimonios cristianos destruidos. Por eso hay tanto cristianismo falso allá afuera. Porque su fundamento en su hogar nunca fue oír y hacer. Jamás fue eso. Por eso se caen los hogares. Por eso hay cristianos como hay. Por eso hay tanto falso allá afuera. Porque esa casa jamás habitó Cristo. Jamás. Jamás. La palabra de Dios, mis hermanos, es la que nos hace sabios. Ahora, no solamente se trata de tener mucho conocimiento acumulado, como ya nos han dicho. No se trata de llenar y ser un gran teólogo y tener todo aquí intelectualmente. No se trata de eso. Es más, hasta como inconverso, tú que estás lejos de Cristo, te puedes saber la Biblia. Pero no se trata de eso. Ser sabios, mis hermanos, es tener el conocimiento de la palabra de Dios y saber cómo aplicarla a mi vida. Eso es la sabiduría. Eso es. Saber cómo aplicar la palabra a mi vida. Eso es sabiduría. Hay que preguntarnos, mis hermanos, entonces, constantemente. Esta es la exhortación nomás. Hay que preguntarnos constantemente. ¿Es de agrado a Dios lo que estoy haciendo? Hay que vivir como sabios, aplicando la palabra de Dios a nuestra vida, con todo lo que significa ser un sabio, oír y hacer,
preguntarnos, ¿es de agrado a Dios lo que estoy haciendo? Y le hablo en todas las áreas, ¿Estoy cometiendo algún pecado con mis decisiones? Se detiene a preguntarse eso como cristiano, porque ¿sabe qué nos falta? Mucho a este cristianismo de hoy en día, pensar como cristianos. No más, es lo que falta. Pensar como cristianos, pensar por arriba del sol, ver las cosas por arriba del sol. Yo le pregunto si usted se detiene a pensar si sus decisiones son conforme el agrado de Dios. Y aún, mis hermanos, si no está violando algún pecado, ¿se ha preguntado si lo que está haciendo, si la decisión que toma es beneficiosa para su alma? Eso es ser sabios, No solamente el pecado, mi hermano, ya tenemos años en el cristianismo la mayoría de nosotros. Ya es ver si lo que estoy haciendo trae algún beneficio a mi alma. Es preguntarnos si lo que estamos haciendo trae algún beneficio al alma de mis hijos. Es preguntarnos cómo esto que estoy haciendo afecta al testimonio de la iglesia. Preguntarnos cómo mi manera de vivir afecta al testimonio, al avance del evangelio. Es tener a Dios en todas las áreas, literalmente hablando. Eso es lo que falta en ese cristianismo del día de hoy. Cristianos que tengan a Dios literalmente en todas las áreas. Literalmente. Detenerse a pensar, mis hermanos. Si hay alguien, decía un predicador, si hay alguien sobre la tierra que tiene que usar su cerebro para pensar antes de actuar, somos los cristianos. Somos los cristianos. Deténgase a pensar, mis hermanos, cómo está viviendo. Ahora sí, esta es la exhortación de Pablo. Los 3 versículos que siguen es cómo podemos cumplir esa exhortación, cómo la podemos vivir, cómo podemos ser sabios, andar sabiamente. Versículo 16. Versículo 16. Redimiendo el tiempo porque los días son malos. Y ahí me voy a detener. Si queremos vivir sabiamente, hay que redimir el tiempo, porque los días son malos. La palabra tiempo ahí, mis hermanos, se está refiriendo y hace más énfasis en el poco tiempo de vida que tenemos en esta tierra. O sea, lo podremos traducir, redimamos el poco de tiempo de vida que tenemos en esta tierra. Pero antes de ahondar más en redimir el tiempo, necesitamos entender una cosa, mis hermanos, que a veces se nos olvida. Que aunque la salvación fue por gracia, y todos nosotros fuimos perdonados por gracia, nuestra salvación tuvo un alto precio. Tuvo un alto precio. Que usted esté aquí en la iglesia, que usted esté alabando a Dios, que usted tenga la paz que tiene, que usted conozca y sus ojos hayan sido abiertos como cantábamos a la verdad de Dios, tuvo un alto precio. Tuvo un alto precio. ¿Cuál fue? La sangre de Cristo en la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo en la cruz. Ya se sabe en ese versículo, comprados soy por precio. Comprados somos. Eso es lo primero que debemos de recordar. Número 2, antes de andar en el tiempo, recordemos que si soy comprado, consecuentemente debemos de vivir para el Señor y no para nuestros deseos. Vivir constantemente para Él. Decía Pablo, Romanos 14:8, que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o que vivamos, o que muramos, del Señor somos. Y Pablo, en Filipenses, si no me equivoco, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi vivir es Cristo. Todos nosotros debemos esforzarnos porque nuestro vivir sea Cristo. Pero literalmente, mis hermanos, es lo que quiero tratar de hacerles ver. Debemos que vivir literalmente para Él. 24/7, mis hermanos.
en el trabajo, en la escuela, en el hogar, con nuestros hijos. Vivir para Él. Y para que quede más claro, Romanos 12:1. Fíjese bien lo que dice este texto, que a veces lo pasamos muy rápido. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. No me lo quiten de la pantalla, por favor, mis hermanos. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. La palabra vivo está en un presente perfecto. O sea, constantemente nos presentamos delante de Dios como sacrificios vivos, como ofrendas a Dios. Constantemente nuestro andar debe ser un sacrificio a Dios. Por eso dice vivo, porque un sacrificio está muerto. Hablando de los tiempos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué quiere decir eso de sacrificio vivo? Bueno, que nosotros debemos de vivir constantemente de ofrenda, de alabanza, santamente para Dios. Constantemente, mis hermanos. Sabiendo eso, que no somos dueños de nosotros mismos, que ya no obedecemos a nuestros deseos, ¿sí? Y ahorita vamos a ver hasta qué punto me estoy refiriendo a esos deseos. Quiero que entendamos algo. El tiempo no se puede recuperar. El tiempo no se puede recuperar. Podrá tener mucho dinero, podrá tener casas y carros, pero jamás va a poder comprar ese minuto que ya perdió. Fíjese la cantidad que dije, ese minuto que ya perdió. No hay nada, mis hermanos. Y desgraciadamente vivimos en una época que tenemos tantas y tantas maneras de distraernos y perder el tiempo. Tantas maneras que el mundo nos bombardea. Pero ¿sabe cuál es lo malo? Que las agarramos bien a gusto. Quiero que se ponga a reflexionar en esta hora. El tiempo que pierde en el celular. Y mira, hermano, no le estoy diciendo que se siente, no me estoy refiriendo a que, el tiempo, me tomé media hora estar ahí con el celular, o me tomé una hora viendo la película. ¿Sabe lo que pasa? Esos 5 minutos, o esos 3, que desperdiciamos checando Facebook, súmele en el día. Esos 3, esos 5, esos 2, al final, ¿cuántas horas estamos perdiendo? ¿Cuántas horas estamos malgastando? Porque eso no es vivir para Cristo. Porque yo le aseguro que no se pone a ver predicaciones en Facebook. ¿Cuánto tiempo perdemos en las series? Y ahorita voy a aclarar eso, pero vaya pensando, ¿cuánto tiempo no estamos perdiendo? Y a veces simplemente por no estar haciendo nada, literal. No estoy diciendo, escúcheme bien, no estoy diciendo que el tiempo de descanso sea malo, no. Decía Spurgeon, el tiempo de descanso es necesario. Pero todo tiene su tiempo, dice Salomón. Si lleva 3, 4 horas con la serie, si lleva 1 hora con el celular, 3 horas viendo videos en YouTube, 4 horas en la computadora. Dice, mirad con mucho cuidado. Eso es lo que está diciendo Pablo desde el principio. Mirad con mucho cuidado lo que estás haciendo con tu tiempo. Redimir el tiempo, mis hermanos, se trata de no tirar por la borda ningún solo minuto de tu vida, literalmente hablando, sino estar glorificando a Dios, creciendo su imagen, aprovechándolo para nuestro bien espiritual, para trabajar para Él. Fíjense lo que dije antes, no estoy diciendo que no haya tiempo de descanso, no estoy diciendo que no haya tiempo para ponerme a jugar con mi hija, no estoy diciendo que no haya tiempo para dedicar a mi esposa, debe de haber, y lo debo de hacer. Pero después de eso, y cumplo con mi trabajo en secular, ¿cuánto tiempo estamos desperdiciando?
Cada minuto, así literalmente, cada minuto, Dios le va a pedir cuentas. Aquí está, mirad cómo andéis con mucho cuidado cada minuto que estás de tu vida desperdiciando. Así como tenemos herramientas para perdernos en la carne, tenemos herramientas para crecer espiritualmente. Este siglo tenemos más herramientas que los padres de la iglesia se imaginaron que algún día vamos a tener. Así, fíjese muy bien, el pecado no está en el celular, ¿eh? El pecado no está en el celular. El pecado no está en el internet. El pecado está en nuestro corazón y lo que hacemos con eso. Ahí está el pecado. En la manera que hacemos uso de esas herramientas que Dios ha dado. Herramientas que hemos proveído como iglesia, con YouTube, con los audios. ¿Cómo redime su tiempo? ¿Cómo lo está gastando, mis hermanos? ¿Cómo le podemos sacar provecho? Ahí viene un día de descanso, el 16 de septiembre. Me lo van a ver el lunes, mañana, no voy a trabajar. Su pregunta debe ser, ¿cómo le puedo sacar provecho espiritualmente a ese día de descanso? ¿Sabe cuál es el problema? Muchos cristianos piensan que descansar es descansar de la iglesia y descansar de Cristo. Y descansar de leer la Biblia y descansar de alabarle. No, mis hermanos, estamos más que perdidos. Más que perdidos, mis hermanos. Descansar se refiere a descansar del cuerpo, no de mi alma espiritual. No significa eso. Discúlpeme. Fíjese muy bien, le voy a preguntar algo. Todos hemos salido de vacaciones, a donde sea, pero hemos salido. Y algunas de esas veces se cruza con los domingos. Amén. Y no venimos. Estamos de vacaciones. Yo le pregunto, ¿se ha preguntado usted, antes de salir o estando en sus vacaciones, cómo vamos a adorar a Dios el domingo? Muchos se les olvida. Están allá y se van a otros lados. Y Dios, aquí lo dejaron. No, mis hermanos, no. ¿Cuántas veces ha preguntado, estando de vacaciones, cómo vamos a adorar a Dios en su día? En su día. Yo me acuerdo que después de que fuimos de luna de miel, mi esposa y yo, y pasamos a dar testimonio, glorificamos a Dios porque el domingo que estábamos de luna de miel, nos pusimos a leer la Biblia y cantar a Dios. No todo el día, mis hermanos, no se haga fariseo tampoco. No todo el día, es darle el lugar a Él. ¿Y sabe qué? Muchos se rieron, así, en mi cara. Se rieron. ¿Dónde están? Esos que se rieron, como el hombre necio. Su casa, para abajo. ¿Por qué? Ser cristiano es vivir para Él. Para Él. No puedo descansar de Él. Entiendo que hay un desgaste físico de la iglesia, de predicar yo mismo cuando termino aquí, pero no descanso de Él, ni de la alabanza, ni de nada de eso, por favor, hermanos. Como le decía, podemos descansar, podemos jugar, podemos hacer cosas de recreación como familia, pero debemos de seguir teniendo cuidado de nuestra alma. No porque estoy de vacaciones me voy a tomar una o dos. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Vamos a llegar ahí. Como somos salvos por gracia, porque como nada nos costó, hay cristianos que tienden a pensar, pues como soy salvo por gracia, no hice nada, y son perezosos. Y la pereza es pecado. No lo digo yo. Romanos 12:11. Lo voy a leer de la Biblia de las Américas. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu y sirviendo al Señor. No seáis perezosos. ¿Qué es lo que requiere diligencia, mis hermanos? Nuestra consagración, santificarnos para Él. Diligencia quiere decir una disciplina de estarlo haciendo. No seáis perezosos en trabajar para Cristo. ¿Saben lo que pasa? Y esa frase la aprendí hace algunas semanas. Hay cristianos que viven una gracia barata. Una gracia barata.
Eso es lo que están viviendo. Porque con su manera mediocre de hacer las cosas, su manera mediocre de vivir, están abaratando la gracia. Discúlpeme, pero tuvo un alto precio. Por eso, como cristianos, debemos de esforzarnos como ningún otro en la maquila de hacer nuestras cosas lo mejor posible, mi trabajo lo mejor posible, y si es para lo secular, también para lo de Dios. Hacer mi trabajo lo mejor posible, aunque implique desvelarme, aunque implique lo que sea que tenga que hacer, hasta para cambiar un foco, saber cómo ponerlo y hacerlo y ponerlo de la mejor manera. ¿Qué pasa? Hay cristianos perezosos. Perezosos. Yo le pregunto, ¿se ha preguntado alguna vez por qué Dios dice que lo amemos no nomás con nuestro corazón, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, sino dice con toda la mente y con todas las fuerzas? ¿Por qué? ¿Por qué la mente y las fuerzas? La mente, debemos amarlo en todo lo que hacemos, la manera en que lo hacemos, pensar en lo que hacemos para la gloria de Él, hacerlo de la mejor manera posible que yo en mis capacidades puedo hacerlo. Si Dios me hizo ingeniero, lo tengo que glorificar con toda mi habilidad que Dios me haya permitido como ingeniero, aplicarlo también aquí en la iglesia. Y de la mejor manera, no mediocremente. Y luego dice, ámenme con todas sus fuerzas. ¿Por qué dice fuerzas? Ámenme hasta que ya no tengan aliento de vida, esforzándose. Y yo creo que tuvimos un pastor que con cáncer terminal aquí estaba predicando, y no venimos porque traemos gripa o porque me duele la espalda. Por favor, gracia barata, eso es lo que es. Eso es lo que es. No estoy diciendo que no hay ocasiones que no se pueda venir. Yo lo entiendo y yo lo he pasado, cuando de verdad no se puede. Hay otras veces que sí puedo, o que sí pueden los cristianos y no vienen. Está más a gusto el sillón o la cama. Ahí está. Estamos amando a Dios con todas nuestras fuerzas. Versículo 17. Redimamos el tiempo entonces, mis hermanos. Versículo 17. Por tanto, número 1, ¿cómo ser sabios? Redimiendo el tiempo. Número 2, por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Para que nuestro andar sea sabio, mis hermanos, debemos de conocer al sabio de sabios y su voluntad, la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? El pueblo necio no conoce a Dios. Jeremías 4:22. Jeremías 4:22. Fíjese lo que dice el Señor. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron los hijos ignorantes y los no entendidos, sabios para hacer el mal y para bien hacer no supieron. Sabios para lo malo, pero para lo bueno no saben. Necios porque no conocieron a Jehová. Mis hermanos, ¿cómo nos decimos ser discípulos de Cristo si no conocemos su voluntad? Yo le pregunto, si usted dice que Jesús es su Señor, ¿de qué? ¿De qué? Porque si no conoce la Biblia y lo que Dios dijo, no la lee, ¿qué está siguiendo? ¿A la iglesia? ¿Al pastor? ¿Qué sigue? Si no conoce la voluntad de Dios, ¿de qué es su Señor Jesús? ¿Cómo voy a seguir yo a alguien si no conozco lo que quiere que siga o lo que quiere que haga? Mis hermanos, fíjense bien. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. El andar como sabio debe estar iluminado por la palabra de Dios, y eso nos va a guiar. Si queremos andar como sabios, mis hermanos, hay dos tipos de voluntades: la voluntad general de Dios y la voluntad particular de Dios. La voluntad general es
la voluntad que Dios ha dejado para todos sus hijos: ser santos, velad y orad, ayunar, escudriñar la Escritura. Eso es la voluntad general, ¿sí? Y en esa voluntad, mis hermanos, debemos de desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro. Creo que ese no lo puse, hermano Isaac. Primera de Pedro 2:2. Dice la palabra del Señor: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. ¿Cuál es la leche espiritual, mis hermanos? La palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos. Mi hija, cada vez que tiene hambre, nos llama la atención de alguna u otra manera, porque tiene hambre. Deseen, pídenle a Dios ese deseo, mis hermanos, esa hambre por la palabra de Dios. Debemos de desear, debemos estarnos alimentando, porque si no nos estamos alimentando de la única leche espiritual que Dios ha proveído y no con una adulterada, entonces ¿de qué se está alimentando? ¿De qué se alimenta? Debemos de procurar un mejor entendimiento de la voluntad de Dios, mis hermanos, hablando de lo general, de lo que dice la Biblia. Pero también está la voluntad particular. La voluntad particular de Dios es todo lo que tiene que ver con mi persona como individuo. ¿Qué voy a estudiar? ¿A qué escuela voy? ¿Con quién me caso? ¿Qué decisión tomamos como familia? Todo eso ya está definido por Dios, pero no está aquí. Ni Cristo se me aparece todas las mañanas para decirme qué hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer? El hombre sabio aplica la Escritura para su vida, como ya lo vimos, a su vida. Lleva cada situación o decisión a oración y busca el consejo de creyentes maduros y experimentados. O sea, el hombre sabio se detiene a pensar si la decisión va conforme a la voluntad general de Dios, para entonces definir la particular. Si me quiero casar con un inconverso, siendo salva tú, esa no es la voluntad de Dios. Yo siempre digo, si Cristo me hubiera alcanzado antes de la universidad, hubiera sido maestro, porque ingeniero, hasta ahorita Dios me ha ayudado con empleos que me dan tiempo, la verdad. Yo no voy a estudiar ingeniería. Hasta eso debes de pensar si la carrera que voy a escoger va a permitirme glorificar a Dios. Hasta eso, mis hermanos. La voluntad, mis hermanos, la voluntad de Dios debe regir a nosotros mismos, como varones, como damas, como esposas, como mamás, como padres, como matrimonio, a los hijos y en nuestro hogar. Si la voluntad de Dios nos reina en nuestro hogar, nos reina en nuestro matrimonio, nos reina en nosotros mismos, lejos de mí, dice Jesús, nada, literalmente, mis hermanos, nada podéis hacer. A veces decimos, estoy bien, hermano, ando bien, pero no sabemos qué es andar bien. No sabemos qué es andar bien. Andar bien no es como el mundo, no es ser morales. Fíjese bien, no es ser morales. En ningún momento Dios no está diciendo ser moral ante la sociedad, que está suficiente para Él, ¿no? Andar bien significa andar conforme a la voluntad de Dios, no moralmente bien, ni socialmente aceptable bien. No. Jamás, escúcheme bien, mis hermanos, debemos actuar por impulsos, o por instintos, o por deseos. El de pies presurosos peca. Proverbios 19:2. Siempre debemos de detenernos a pensar, mis hermanos, si lo que vamos a hacer es conforme a la voluntad de Dios, si le agrada a mi Señor. Escúcheme bien, nunca su propia decisión va a ser mejor que la voluntad de Dios. Jamás. Entonces dice Pablo, si queréis andar como sabios, redime el tiempo, número 1. Número 2, sé entendido de la voluntad de Dios.
escudriña, estudia, léela. Mira, hermano, esos 5 minutos que pierde en el celular los puede invertir leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia, esos 5 minutos que está gastando en el celular, o en ver qué hay en YouTube, esos 5 minutos que se van ahí, los puede gastar en leer la palabra, o escuchar alguna predicación, o leer algún libro, o leer la palabra, orar. Yo le aseguro, mis hermanos, yo le aseguro que si nos quitamos esos tiempos que de nada aprovechan para el alma, podemos hacer más cosas, y hay más tiempo y vamos a crecer más. Se lo aseguro. Con esos 5 o 3 minutos que quite de eso y ponga algo espiritual, yo aseguro que nota la diferencia así, se lo aseguro. Versículo 17. Ya vimos estas 2 cosas. Ahora, versículo 18. Si queréis andar como sabios, y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu. No os embriaguéis de vino, mis hermanos. Este punto es bien importante, porque por eso hay muchos cristianos que les pesa ser cristianos. Cuando Jesús dijo, ligera es mi carga, ligera es mi yugo, perdón. Ligera es mi carga, parafraseándolo. Porque hay cristianos entonces que les pesa y van como el pípila en su vida cristiana. ¿Por qué? Fíjese bien. Pablo dice, no os embriaguéis de vino, en lo cual hay perdición. Embriagarse de vino está condenado por la Biblia. Ser borracho. Proverbios 21. El vino es escarnecedor o burlador. La cerveza alborotadora, y cualquiera que por ello errare, o sea que está borracho, no será sabio, o no es sabio. ¿Cuáles son los efectos de alguien que está embriagado? Pierde el autocontrol, pierde el juicio racional. El alcohol, en lugar de ser algo que te active, es un sedante. Te hace sentir mejor cuando estás en la peor condición. Los hace sentir más felices cuando son más infelices. Los convierte en esclavos. Y asombrosamente, al día siguiente, lo vuelven a buscar. Ese es el vino, ese es la embriaguez. Ninguno que diga que es cristiano debe tener ese comportamiento. Ninguno que diga que es cristiano debe de ser un borracho. Si usted es borracho, si toma 1, 2, 3, 4 y se emborracha, discúlpeme, pero lo más probable es que no sea. No es. No embriaguéis de vino, mas sed llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Eso no se debe confundir. Nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo. La llenura y el bautismo son 2 cosas diferentes. ¿Sí? Ya tenemos una predicación, ahí está en YouTube, donde yo hablo la diferencia entre las 2 y respaldo bíblico para la creencia en el bautismo del Espíritu Santo. No voy a detener más ahí. Dice Pablo, sed llenos, sed llenos. Debemos entender primeramente que todos como cristianos, mis hermanos, todos nosotros, cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Somos habitación del Espíritu Santo, de la tercera persona en la Trinidad. ¿Sí? Dios está con nosotros siempre, en toda situación, en todo lugar, porque va en nosotros. Somos morada del Espíritu Santo. Pero Pablo está poniendo las 2 cosas para que hagamos un contraste, no para que se enfoquen tanto en no embriagarse de vino, porque se supone que somos nacidos de nuevo. Pablo lo que quiere es que hagamos un contraste y veamos qué es lo que es ser lleno del Espíritu Santo, las diferencias entre las 2 cosas. El que está embriagado de vino, ¿qué pasa? Lo domina. Y quiero que vea algo. No nomás es el vino, No os embriaguéis del mundo. No os embriaguéis de la carne. No os embriaguéis
Del pecado. Porque el pecado tiene los mismos efectos que el alcohol. Los mismos. El alcohol domina. Al borracho lo domina el alcohol. El pecado le das entrada y te va a dominar. No eres más fuerte que el pecado. No eres más fuerte. La única manera de obtener esa fortaleza es a los pies de Cristo, no más. El alcohol domina. Pero la llenura del Espíritu Santo, mis hermanos, ¿qué hay que hacer? Dejarse dominar por el Espíritu Santo. Por el alcohol y el pecado no hay que dejarse dominar, pero por el Espíritu Santo, la llenura implica dejarse dominar, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Dejarse guiar por la voluntad de Dios, por lo que Dios me está diciendo. Ve con esta persona y habla el evangelio, o lo que sea que Dios nos ponga, pero primordialmente su palabra. Si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a obedecer, si es que estamos llenos. El que está embriagado de vino pierde el autocontrol, pierde el control de sí mismo. Mis hermanos, el fruto del Espíritu es el dominio propio. Dominio propio. No reaccionar como no debo de reaccionar. No hacer aquello que no debo hacer, aunque mi carne quiera. Decía Pablo, tengo esa batalla en mis propias carnes, en mis propios huesos. Lo que quiero, no hago. Lo que no quiero, eso hago. Esa batalla, ese dominio propio. El alcohol es sedante. El alcohol seda. La llenura del Espíritu Santo son ríos de agua viva. Ríos de agua viva, mis hermanos. Ahorita lo decía mi hermano. Hermanos, el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo nos trae vida. No estamos amargados ya. No puede haber un cristiano amargado. Hay momentos tristes, hay momentos de aflicción, pero hay gozo. Ahorita vamos a eso. Es llenura, la llenura del Espíritu Santo es esa fuego de Dios, esos ríos de agua viva que dice Cristo. Y nos lleva obviamente a la obediencia y a servir a Cristo. La embriaguez te da una falsa felicidad. Andan ahí todos como andan. Pero el fruto del Espíritu Santo es gozo. Gozo. El embriaguez de vino trae esclavitud. Y cualquier otra droga y cualquier otro pecado. El pecado también es sedante. Pero la llenura del Espíritu Santo da verdadera libertad. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu? De la misma manera que el borracho se emborracha. Copa tras copa. Si quiere ser lleno del Espíritu Santo, si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, aliméntese constantemente de lo espiritual. Es eso. Y si usted está alimentando lo espiritual y lo lleva a oración, el Espíritu Santo lo va a guiar. Pero debemos entender también que el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad, y lo podemos contristar. ¿Cómo? Tiene una vida. No importa poco la oración, no vengo, falto como si nada, me voy de vacaciones y no redimo el tiempo, no le doy el lugar a Dios. ¿Se puede llevar la Biblia? Es portable. También hay el celular. Recordemos que mora en nosotros. ¿Cómo puedo saber si estoy lleno del Espíritu Santo? Gálatas 5, 22, 23. Por frutos, por sus frutos. Mas el fruto del Espíritu, que es un solo fruto, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si usted dice ser lleno del Espíritu Santo, va a tener ese fruto en su vida. Unos más, otros menos, pero deben de existir. Deben de existir. Ahora, Pablo ya nos dijo, rediman el tiempo, no lo desperdicien, sean entendidos de la voluntad de Dios, busquen ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el resultado de obedecer esas tres y de andar seriamente? Versículo 19, 20 y 21. Si usted está lleno, mis hermanos, versículo 19, hablando entre vosotros
con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Mis hermanos, punto número 1, si usted está lleno, redime el tiempo y sabe la voluntad de Dios, ¿sabe cuál es la respuesta distintiva del cristiano a través de los siglos y de la Biblia? Cantar. Así. Yo me había puesto a pensar en eso y dije, sí es cierto, Señor, cantar. Cantar. Si usted está gozoso, si usted está lleno del Espíritu Santo, si usted realmente tiene una vida consagrada, su respuesta naturalmente es cantar. Es alabar a Dios, glorificarlo. Mis hermanos, decía un predicador, canta. Le preguntaba a su congregación, ¿canta? ¿Qué cantan? Cantan, mis hermanos. Pablo y Silas en la cárcel oraban y cantando himnos a Dios. David, ¿qué hacía? Cantando. El pueblo de Dios cantaba. Y los mártires en la hoguera quemándose. Y muchos ahorita en Afganistán, ¿cómo morían? Cantando. Cantando. Cantando himnos, salmos a nuestro Señor. Mis hermanos, nos hace falta entender a qué venimos cuando venimos a cantarle a Dios. No es un karaoke. No se está cantando usted mismo. Quiero que vea este versículo, nos enseña dos cosas. Número 1, la alabanza es para Dios. Primeramente, la alabanza es para Dios. Y eso ya lo conocemos de cierta u otra manera. Pero además de eso, los cantos que cantamos es para edificación del hermano que está enseguida. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Lo que dice aquí la palabra, el 19, dice, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, entre vosotros, cantando entre vosotros. Las alabanzas que cantamos aquí, por eso deben ser bíblicas. ¿Se da cuenta que hay cantos que son pregunta? Eres limpio en la sangre. Es una pregunta. ¿Se da cuenta que hay cantos firmes y adelante? ¿Por qué? Porque los cantos deben ser de edificación de los unos a los otros. Yo recuerdo, yo fui el último de ser salvo. Cuando fuimos a la iglesia en El Paso, Managabi, hermana Paulina y yo. Yo fui el último en ser salvo. El último de los 3. Y cuando ya Paulina creo que había sido salva ya, mi hermana Gaby también, yo todavía no. Y ese canto precisamente, el eres limpio. Yo me acuerdo que volteaba mi hermana Gaby a verme y me lo preguntaba cantando. Para eso son los cantos. Aparte de glorificar a Dios y para Él, es para la edificación y exhortación de aquel que lo está escuchando. Por eso los cánticos que se cantan en la iglesia, los himnos, deben ser bíblicos. Mis hermanos, no todas las canciones que dicen ser cristianas son espirituales. No todas, mis hermanos. Tengan mucho cuidado. Por eso aquí somos tan detallistas con lo que se canta. Y yo como director, con la manera de que se canta. Yo le pregunto, ¿canta? ¿Sus hijos lo oyen cantar en la casa? Escuche bien, ¿sus hijos lo oyen cantar en la casa? Cantar a Dios no es estar afinado. No se rían, hijos, tengan misericordia. Sus padres tan gozosos es lo que pasa, llenos del Espíritu Santo. Cantar a Dios no significa cantar entonados, ni Dios se fija en eso. Cantar a Dios es cantar en espíritu y en verdad. Eso es lo que quiere Dios, espíritu y en verdad. Por eso estableció músicos para que se encargaran de lo demás. Pero cantar a Dios es cantar en espíritu y en verdad. ¿Sus hijos lo escuchan cantar? ¿Qué escucha en la radio, mis hermanos? ¿Qué le pone a sus hijos en la radio cuando va en el carro? ¿Qué les pone?
Las rancheras que me gustan, hermano, que me gustaban. No es pecado, ningún lado dice que es pecado. No, no es. No es. Si quiere andar como sabio, pregúntese si esa música que está poniendo en el radio es de edificación para usted y para sus hijos. La alabanza no es solamente en el templo. Dice Cristo, en lo que leíamos, alabando a Dios, ¿en dónde? En vuestros corazones. En vuestros corazones. Aún en el trabajo, como yo le decía, tenemos tantas herramientas para estar escuchando música cristiana todo el día. Número 2, lo primero es cantar. Va a haber alabanza en nuestra boca. Número 2, vamos a darle a Dios gracias constantemente. Va a haber un corazón agradecido, quien anda sabiamente, quien redime el tiempo, quien entiende la voluntad de Dios, quien está lleno del Espíritu Santo. Va a dar gracias a Dios en todo, siempre. Siempre. Por más que se vea difícil el ambiente o lo que estemos pasando. Y por último, y aunque parece que sale de contexto lo que Pablo está hablando, no. Un resultado de andar sabiamente es sujeción. Fíjese bien, los unos a los otros, no nomás al pastor, no nomás al anciano, los unos a los otros. Sujeción. Dice la Biblia, soportaos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ninguno somos perfectos. Quien está lleno, quien anda sabiamente, justifica al hermano. Hermanos, lo más glorioso de esto es que Dios escogió a una bola de necios para hacerlos sabios, mis hermanos, para hacerlos sabios en entendimiento de la palabra de Dios, no nomás con aplauso, no nomás con gloria a Dios, aleluya, no nomás con lágrimas, sino con pleno entendimiento de lo que entiendo y lo que sé que es la voluntad de Dios, y viviendo conforme a la imagen de Cristo. Dígale a los que da testimonio allá, si puede, yo soy cristiano de veras. Puede decirlo allá afuera, yo soy cristiano de veras. Por eso no me vas a oír diciendo malas palabras, por eso no me vas a oír comportándome como los demás, ni fumando un cigarrito, ni con una cervecita, nada de eso, nada. Ser moral, recuerde, no es suficiente. Hay que santificarnos. ¿Qué es santificarnos? Aún en la comida, en el trabajo, estar leyendo algún libro, la palabra de Dios, o póngase a escuchar música cristiana. No sé, pero redima el tiempo, redímalo. Le voy a dar un consejo que me ha funcionado. ¿Cuánto tiempo nos gastamos estando manejando? ¿Qué se viene? En los altos. ¿Cuánto tiempo no desperdiciamos ahí? Se lo digo para la alabanza de Dios. En ese tiempo llevo ya el Salmo 8, Juan del 1 al 5, Génesis 1, 26 a 28, y estoy pasando Santiago, todos de memoria. En ese tiempo, en los altos. Sí se puede. Sí se puede. Lo que pasa es que no queremos. No queremos redimir el tiempo. No queremos. Eso de que no tengo tiempo, aprendí estas semanas. No es cierto. Si tenemos tiempo. Lo que pasa es que no lo sabemos redimir. No somos sabios en cómo administrar el tiempo. No somos sabios en la voluntad de Dios. Y no somos sabios en buscar la llenura. Yo lo invito, mi hermano. Redima el tiempo. Yo sé que se ve inmenso leer toda la Biblia completa. Pero si dedica esos 5 minutos, 3 o 1 minuto en el semáforo. En el semáforo, no vaya leyendo la Biblia manejando. Lo diga, disculpa al hermano Germán. En el semáforo. O esperando la línea del Oxxo. Ahí está el celular, puede sacar la Biblia. No tienen que sacar todo el libro completo. Escuchando la Biblia, escuchando alguna predicación. Yo le aseguro que va a haber crecimiento espiritual en su vida. Se lo aseguro. En 5 minutos o 3 que invierta en lugar de invertirlo en cosas que no edifican. Oremos, mis hermanos.